Esta presentación está organizada de la siguiente manera, en dos grandes puntos. Uno tiene que ver con los antecedentes de este proyecto. No es la primera vez que se presenta un proyecto referido al derecho a la educación en contextos migrantes. Ya tengo bastante tiempo trabajando en este ámbito, en este campo. Obviamente las preguntas de investigación, los aspectos teórico-metodológicos, algunos aspectos nodales de la investigación, categorías y subcategorías, voces y testimonio de nuestros informantes y consideraciones finales. Y un segundo momento va a ser el caso Prayer Do, que es donde yo les planteaba, conocido como el caso Texas, donde fue un parteaguas para el derecho a la educación de nuestros niños y niñas y jóvenes migrantes. Del derecho a la educación con jóvenes migrantes. Respecto a esto, pues está el libro, hay un artículo, hay un documental, y bueno, me parece que fue en acercamiento al derecho a la educación de diversas perspectivas, pues como muy importante, ¿no? Ya en el marco de este proyecto se realizó pues desde luego una revisión de la literatura, cómo viven los jóvenes migrantes en edad universitaria, la instrumentación del DACA y cómo se inscribe la lucha del derecho a la educación superior y las perspectivas de posibilidad para acceder a esta educación y un mejor futuro por parte de los jóvenes migrantes, y cómo construyen agencia, ¿no? Cómo a lo largo prácticamente de 20 años los jóvenes, los soñadores, los dreamers, vienen trabajando y luchando, digamos, para acceder a la educación superior. Entonces, este es como el interés, cómo se vive el asunto del programa de acción diferida, así se llama, el DACA, por sus siglas en inglés. Y como les decía, se dirige a los jóvenes en edad universitaria, que si llegaron de niños y fueron socializados en las instituciones educativas en los Estados Unidos, pues tienen derecho a acceder al DACA. Se realizó una entrevista de larga duración. Esa entrevista, pues, la realicé vía Zoom, o sea, vía online, pues ya estábamos en pandemia, ya no teníamos trabajo de campo, todo el mundo encerrado, y entonces, bueno, decidí continuar una entrevista que ya había iniciado en los Estados Unidos y que había quedado pendiente, y la recuperamos, pero ya trabajando en línea, ¿no? También se hizo pues una investigación a un experto, un académico experto en migración, que es Robert Smith, que hace, no sé, una semana me puse a leer como su CV y su trayectoria profesional, y ha recibido pues bastantes distinciones por su trabajo, y porque diríamos es considerado el que mejor conoce en este momento la situación de nuestros migrantes, particularmente mexicanos, en los Estados Unidos. Obviamente hay otros colegas, pero él es considerado el experto en esta materia. La otra perspectiva teórico-metodológica que se utilizó en la investigación, que es la polifonía narrativa, ¿sí? Que esta polifonía narrativa surge de Mikhail Bachin, quien plantea en sus estudios sobre Dostoyevsky que el escritor ruso estructura sus libros, sus narrativas, a partir de las diferentes voces y puntos de vista contrapuestos de sus diversos personajes. Estas voces contrapuestas que Bachin establece en Dostoyevsky no reflejan una contradicción en el autor, sino que reflejan en realidad lo multifacético y complejo de la realidad que representan estos personajes. Entonces, en esta investigación se retoma esta polifonía narrativa de voces de Bachin para dar cuenta de los diferentes testimonios y de las diferentes voces de los actores entrevistados, así como de la recuperación de los testimonios de investigaciones, como dijo Mercedes, previamente ya publicadas. Nuestra colaboradora principal es una joven, una chica que de niña vivió en Cholula, Puebla, y cuando concluyó sus estudios de educación secundaria, su padre le dijo: ya te toca viajar, o sea, ya te toca incorporarte con la familia, ¿no? Entonces, en estas conversaciones que tuvimos a lo largo de bastante tiempo, ella decía que
que fue como un golpe un poco fuerte, porque ella estaba acostumbrada a la vida comunitaria de un lugar como Cholula, Puebla, y llegar a la ciudad de Nueva York, no hablar la lengua y incorporarse al sistema educativo, pues fue toda una travesía, no fue nada fácil, ¿no? Entonces, en esta trayectoria escolar y de vida, pues da cuenta de ello, y como todos sabemos, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan nuestros migrantes es el no manejo de la lengua inglesa. Esta generación es considerada generación 2.5, porque como les decía, llegan de niños jóvenes y en este momento pues hablan perfectamente inglés. No así sus padres, ¿no? O aquí se llama como los otros soñadores. Estos son los soñadores que yo, recuperando algunas pues, reflexiones del movimiento de los Dreamers, pues se les dice son los que dan la cara, son los que levantan la cara, son los que protestan, salen a todas las grandes ciudades y luchan por sus derechos. Bueno, a continuación vamos a hablar voy a presentar diferentes testimonios de las voces de los diferentes actores de la investigación. M, que bueno, pues ya se delató que es María, ¿no? La principal colaboradora de la investigación, el académico experto en cuestiones migratorias, el psicólogo social que acompañó las luchas y los testimonios recopilados de los artículos ya publicados, ¿no? Entonces, todos estos actores dan diferentes voces, como ya expliqué de la narrativa polifónica, que complejizan la problemática del derecho a la educación en estos contextos migratorios, ¿no? Entonces, primero voy a hablar de la gran categoría del ámbito personal y familiar, del rol de la familia en los estudiantes. El rol de la familia, sobre todo de los padres de familia, es fundamental porque son ellos los que motivan y los que empujan a los hijos muchas de las veces a que estudien estudios superiores, ¿no? Y que se gradúen cuando se puede, cuando es posible, porque no siempre es posible, por supuesto, pero este apoyo de los padres es fundamental y dicen los testimonios, ¿no? De M, ¿no? La colaboradora principal dice: gracias al apoyo de mi familia, pues que desde el principio me dijeron que yo contaba con su apoyo, que no había problema de que fuera estudiante de tiempo completo, y pues como me dijeron que me podían apoyar, entonces yo les tomé su palabra. Llega DACA y puedo como trabajar, y empecé a trabajar. De hecho, pude trabajar en Mixteca como coordinadora de educación, y entonces me sentía bien, como que dije, por fin algo. Sin embargo, un joven de Carolina del Norte que no pudo acceder a la universidad comenta al respecto de este DACA como permiso de trabajo. Dice: estaba pensando en poner un sombrero en el tablero, pero no tenía sombreros que me gustaran, que trabajadores de la construcción o de McDonald's usarían. Un guiño a los tipos limitados de empleo que se ofrecen sin un título universitario. De la tercera gran categoría que se encontró, que son las perspectivas políticos sociales, hacen alusión a los movimientos sociales del activismo latino que fueron fundamentales para que DACA se diera, ¿no? A partir de, como dijo Mercedes, del Dream Act de 2001, empezaron a hacerse visibles, a salir a las calles a protestar, y ganaron pues cosas como el DACA, que si bien, como dijo Mercedes, es paliativo, es una curita, pues es algo para por lo menos 800,000 migrantes que obtuvieron ciertos permisos. Y dice, de acuerdo a estos movimientos sociales, dice María: yo iba con esas ganas, estoy marchando aquí, queremos que nuestra voz cuente, que nos escuchen, que vean que estamos aquí, que no somos invisibles, y pues lo que uno más quiere o desea, queríamos eso, que pudiera mejorar nuestra situación migratoria. La instrumentación del DACA en los jóvenes migrantes indocumentados que viven de diferente manera de acuerdo al Estado de la Unión Americana en donde se instrumente o se implemente este programa. No todos son favorecidos. Además, aquí es súper peligroso porque quedan los registros de los datos de la familia, lugar donde viven, nombre del padre, nombre de la madre. Entonces,
Imagínense una vida de las familias de nuestros migrantes que realmente viven, como dicen, ellos viven en la sombra, y estos son los que ya salieron de la sombra. Pues es una persona que se arriesgaba a luchar por el DACA, arriesgaba a su familia. Pero la familia discutía, ¿no?, acerca de si vale la pena que su hijo se inscribiera en el programa del DACA o no, porque ponía en riesgo a toda la familia, ser deportada a toda la familia, ¿no? Y bueno, lo que aquí observamos es, bueno, la agencia que fueron construyendo prácticamente estos jóvenes, ¿no? Realmente las manifestaciones o cuando uno va a las universidades y escucha la narrativa y la voz es realmente, por lo menos a mí me ha dejado súper impresionada porque escuchar la voz de estos jóvenes que quieren ingresar a la universidad, digamos, lo están logrando poco a poco, y vuelvo a repetir, no en todos los estados, por lo menos en Nueva York, sí, Ciudad de Nueva York, sí hay un apoyo, hay universidades como CUNY que va acompañando a los migrantes, ¿no? Entonces es como esta cuestión de la construcción de la agencia, de tomar la calle, de luchar por sus derechos, ¿no? Porque al final el derecho a la educación se inscribe en los derechos como ciudadanos. En primer lugar, habría que contextualizar. En 1975, la Corte del Estado de Texas estableció una sección, la sección 21030, dentro del Código Educativo del Estado. ¿Qué significó esto? Que los distritos independientes escolares, así es como se llaman, independientes, aunque dependen de este código para sus funciones, podían establecer cuotas económicas a los estudiantes que no pudieran demostrar o bien que eran ciudadanos norteamericanos o bien que sus padres no los fueran de manera legal. Esto significó que diversos distritos acordaron si iban a colocar o no estas cuotas. Pero entre los principales, por ejemplo, el de Houston, que tenía 200,000 estudiantes en esa época, acordó que iba a tasar en $1,000 por estudiante al año la cuota para recibir a estos estudiantes. Otros, más cercanos a la frontera, como Brownsville, Dallas, el segundo mayor del estado, y Isleta, decidieron que simplemente no iban a aceptar a ningún estudiante que fuera un inmigrante no autorizado, independientemente de si pagaba o no las cuotas. Por otra parte, el distrito de Tyler, que va a ser en el que más nos vamos a centrar, estableció que iban a cobrar, al igual que Houston, $1,000 anuales por cada estudiante. Es importante decir que hay una diferencia enorme en la cantidad de estudiantes. Mientras que Houston tenía 200,000 en su matrícula, Tyler solo tenía 16,000. Quizás por esto provocó una serie de enfrentamientos mayores en el caso de Tyler. El hecho es que para 1977 se dio un antecedente directo del caso Tyler versus Doe. En este caso fue llamado el juicio Hernández versus Houston, en el otro distrito escolar. Lo que intentaba este juicio era establecer que había un cierto contenido discriminatorio para la población estudiantil, dado que si les obligaban a demostrar tanto que los estudiantes como los padres estaban legalmente en el país, eso iba a complicar las cosas para muchas familias. Sin embargo, este juicio no tuvo éxito. La Corte Estatal decidió que lo presentado por el abogado Peter Williamson, que defendía a esta familia de apellido Hernández, no era procedente, simplemente porque era una medida general para todo el Estado. Posterior a este evento, dos miembros de una organización que tiene mucha relevancia en este caso, MALDEF, Mexican American Legal Defense and Educational Fund, dos miembros de esta organización, Joaquín Ávila y Peter Ross, se organizaron para hacer una defensa ya no por distritos escolares, sino a nivel de todo el estado. Esto provocó que para 1978 se iniciara el juicio en la Corte Estatal de Texas, dirigida por esta organización, MALDEF, pero apoyando a 5 familias de inmigrantes mexicanos no autorizados.
Como ustedes se podrán imaginar, el tema de la estancia no autorizada dentro de los Estados Unidos era un problema en términos legales, por lo cual se eligió que ya no se utilizaría el apellido de las personas, como en el caso anterior, el caso de Hernández, sino que se utilizaría una palabra genérica para hablar de este grupo de 5 familias. La palabra elegida fue Doe, D-O-E, como una especie de nombre seguro, nombre que perseverara en este anonimato. El juicio en la Corte del Estado prosperó en términos de decir, sí, es discriminatorio contra las familias, por lo tanto, la resolución, esta reforma al Código Educacional de Texas, va para atrás. Sin embargo, el superintendente del Distrito Escolar de Tyler rechazó esta medida y pidió que se llevara el juicio a la Suprema Corte, lo cual sucedió un año después. James Plyler es el superintendente del Distrito Escolar de Tyler, por lo cual el juicio terminó llamándose así, Plyler versus Doe. Plyler por el superintendente y Doe para proteger el anonimato de las familias. Tras varios años de determinaciones entre la Suprema Corte, de 1978 hasta 1982, el juicio congregó a la opinión pública para definir si esto era una especie de discriminación agregada hacia las familias. Finalmente, el 15 de junio de 1982, en una votación bastante cerrada, con 5 votos a favor y 4 en contra, se definió que la medida debería ser rechazada, simplemente porque el costo a futuro de rechazar a esta comunidad estudiantil en las aulas de las escuelas públicas sería aún mayor que si se les permitiera entrar. Este juicio, históricamente hablando, ha tenido relevancia por su comparativa con un juicio 10 años anterior, el caso Brown versus Board of Education, que fue el caso que le permitió a la comunidad afroamericana ingresar a las escuelas, incluidas las universidades. Sin embargo, por esta comparativa entre los dos casos, desde el primer momento en que la Suprema Corte definió su veredicto, se habló de que el juicio Plyler versus Doe tenía un problema. El principal problema es que solo se refería a la educación básica y media superior, pero no contemplaba la educación superior. Esto provocó que algunos años después se fomentara la promoción de programas como el que ya mencionaron la doctora Mercedes Ruiz y Fernanda, para promover primero la DREAM Act en 2001 y después el programa DACA en 2012. Un hecho importante es tomar en cuenta que justo este año, el 15 de junio, se cumplieron 50 años de la aprobación del juicio Plyler versus Doe. Y justamente en esa misma fecha fue cuando el presidente Obama promulgó el programa DACA, haciendo alusión a estos dos programas que permitieron la entrada de estudiantes migrantes no autorizados, el primero en la educación básica y media superior y el segundo en la educación superior. En los múltiples foros, procesos, reconocimiento a su trayectoria y obra, ha dado voz, dado voz en el sentido no de dar voz, sino de no dejarla fuera, ¿no? Y eso también en el ámbito de la investigación reubica al sujeto de la investigación, lo confronta con sus propias limitaciones y al mismo tiempo lo reconfigura en el entramado, no es dar voz como ahí está, ¿no? Nada más recuperando aspectos, sino nos modifica nuestra condición de sujetos vinculados a la educación y en nuestra condición de sujetos que cotidianamente interactuamos en los entramados y buscamos generar también propuestas alternativas o formas de reconfigurar esto que lesiona a las sociedades. En ese sentido, el trabajo de Mercedes Ruiz ha acompañado justo esta tarea con los sectores populares, urbanos populares, los movimientos sociales, lo que hace a la cuestión de los trabajadores y las instituciones, lo que tiene que ver con una gran significante el derecho a la educación, que bueno, es un referente que hay que habitar, que hay que sostener, que hay que actualizar, que hay que luchar desde todos los frentes y en donde
La investigación sin duda constituye no una cuestión general como temática, sino una dimensión analítica nodal del trabajo que como investigadores, educadores, instituciones no debemos perder de vista. Y en ese marco, en el ir y venir de diálogos, en los espacios que cada quien construye, hay referentes que compartimos como mirada y también como reto, ¿verdad? Reto porque la realidad nos reta a pensar, y las vivencias de los actores en las tramas sociales sin duda muestran la complejidad no solo del actor, del sujeto, sino de la realidad en la cual se inscribe sus historias de vida, y en ese marco cómo son significados o resignificadas en una temporalidad diferente, ¿no? Aquella en la que el acontecimiento se produjo como tal y marcó la vida de las personas en el orden social, institucional, comunitario, simbólico, imaginario, subjetivo, objetivo, en condiciones materiales muy concretas, adversas la mayor parte de las veces para la mayor parte de la población, y otras veces como articulaciones densas y complejas que hacen posible que las herencias se reconfiguren en las tramas y las nuevas generaciones construyan sus propios relatos y posibilidades. Entonces,